Ayer oía en la televisión, siempre se ha venido diciendo que vamos a cambiar, yo no lo sé si vamos a cambiar, ¿no? Pero de verdad que habría que aprovechar para provocar un cambio significativo en nuestro modo de vida, ¿no? Y prever este tipo de situaciones que se pueden dar y que estaban ahí, no es que hayan aparecido de la nada, sino que estaban ahí y que en un momento determinado, pues como podemos observar, son incontrolables, ¿no? No estábamos, ni estamos, creo yo, preparados para esto, porque nunca habíamos tenido una epidemia. Había escuchado el ébola, el síndrome de distrés respiratorio, la gripe aviar, pero era cosa que le pasaba a los otros, nunca nos habíamos planteado que eso pasara aquí. Había preparación, por ejemplo, si hacíamos simulacros, pues para una emergencia del tipo que se caía un avión o que un autobús tenía con muchos heridos, ¿no? Una actuación de ese tipo sí teníamos cierta previsión de organización, pero para una cosa de esta nada. La humanidad ha tomado conciencia de su vulnerabilidad. Parecía que teníamos superado las enfermedades, que prácticamente, bueno, con los nuevos tratamientos, la nueva asistencia y tal, éramos seguramente no éramos vulnerables a nada de esto. Y esto se ha demostrado que no, efectivamente, y la gente por primera vez ha tenido miedo. Si no, difícilmente se explica la resignación con la que todo el mundo se ha recluido en su casa y ha cumplido todas las medidas del confinamiento, que han sido medidas muy duras. Yo creo que esta es la mayor pandemia sanitaria de la historia de la humanidad. Y algunos dicen, hombre, no compare, digo, vamos a centrarnos. ¿Ha habido algún momento en la historia de la humanidad que estemos tan preparados desde el punto de vista científico-técnico para asumir un reto de esta naturaleza? Jamás. ¿Vosotros imagináis esto mismo en el siglo XIV, por ejemplo, en la peste negra? Que la peste negra, aun siendo una patología terrible, no se puede comparar con esto. Hubiera diezmado, no sabemos hasta qué punto, la población mundial. Espero que este aprendizaje que estamos teniendo como modo de vida, pues provoque cambios y que los responsables de guiar a los países pues tomen medidas para que esto, en la medida en la que se pueda, porque no es tan fácil, en la medida en la que se pueda, pues pueda controlarse mejor o preverse y que estemos preparados para dar respuesta a este tipo de problemas. Empieza todo en un contagio, y el contagio pues se produjo antes del confinamiento, cuando se sabía que existía, pero nosotros tomábamos absolutamente todas las precauciones pues para tratar de evitarlo. De hecho, fue en una reunión en la cual al final pues tendría que venir una persona de Italia que tenía que pasar por Milán y demás, y conseguimos que no viniera y sustituirla por otra. Pero al final, cuando una cosa viene derecho y está de por sí, por mucho que hagas, pues es bastante complicado. Y al final pues nos vino pues por otra persona que vino a la reunión. Porque mi primer síntoma fue un cansancio que yo, incluso pensando de dónde podía provenir, pues creía que podría ser ese cansancio motivado por el esfuerzo que estaba haciendo para atender esa docencia. Pero ya hubo un momento en que el cansancio era brutal, es decir, levantarme y me tenía que acostar. Lo que dicen que la primera semana realmente los contagiados no se enteran es totalmente cierto. De hecho, estuvimos de campo tomando todas las precauciones, es decir, con mascarilla para recoger equipos que había, separados en el coche, sin ningún problema, y la verdad es que ahí había cero síntomas. En mi caso concreto, pues la historia es muy simple, es que estuvimos en un tribunal de tesis que fue justo, 2 días antes del confinamiento, y una persona de ese tribunal pues venía contagiada. Evidentemente ni ella lo sabía, ni lo hizo a propósito, por supuesto, ni los demás tampoco lo conocíamos. Estamos tan normales, todo el mundo en la calle, y de repente vamos a aislarnos todo el mundo aislado. En mi caso, por ejemplo, me coincidió también con las prácticas, y de hecho todo empezó un poquito que mi tutora de prácticas se encontraba un poquito mal también. Mi marido, estábamos aquí confinados, lo llamaron diciendo que había tenido contacto con una persona que tenía el coronavirus, pero realmente, como estábamos bien, pues no le dimos mayor importancia. Realmente
Empezó el confinamiento, yo seguía normal y aparentemente no había pasado nada, pero justo a los 5 días de la tesis, vamos, caí fulminado. 2 días antes ya me advirtieron que esa persona había llamado diciendo que tenía el COVID, ya ella sí lo había desarrollado, y que además había gente de su familia que también lo tenían. Justo había estado en Madrid, en Arco y demás, y yo decía, bueno, intenta ir al médico, tal, y dice, hombre, yo no me encuentro mal. Y justo el jueves, antes de que cortasen ya definitivamente las clases, vino, ya intentó guardar las distancias conmigo y fue a hablar con el jefe de estudios del centro y obviamente pues le dijo que se fuese a su casa, que ya está. Y yo pues me fui, yo empecé la cuarentena, por así decirlo, un día antes. Mi pareja tuvo el cuerpo así como una gripe normal, el cuerpo mal, dolor de músculo y un poco de destemplanza, estuvo así un par de días y el 31 me pasó a mí exactamente lo mismo. Y yo estaba bien hasta que al cabo de una semana pues empecé a encontrarme un poquito rara, había días que me encontraba mejor, días que me encontraba cansada, me salieron por ejemplo sabañones en los pies, que fue una cosa que dije, uy, en marzo sin frío, digo, qué cosa más rara, tal. Y una vez que se me llenaron, desaparecieron y me empezaron las décimas y fue cuando me empezó el dolor de cabeza, empecé a encontrarme muy cansada. Y empecé a notar también una falta de gusto y alguna febrícula, no llegó a ser fiebre, febrícula porque no llegué a alcanzar los 38 grados, pero tenía algún escalofrío con sudoración. Yo no llegué a tener fiebre alta, pero tuve febrícula, 37,5, 37,8. Por la noche me encontraba muchísimo peor, ahí era ya cuando me dolía muchísimo todo el cuerpo, las articulaciones, los oídos también me dolían muchísimo, eso, la cabeza, notaba como mucha carraspera. No era tos, yo no llegué a toser ni llegué a sentir ese ahogo que siente la gente o mucha gente, pero sí que es verdad que me dolía la garganta. De estar bien, de estar normal, perfectamente normal, a empezar a tener fiebre, una fiebre que se mantenía en 38 grados y medio, que no se quitaba nunca. Esa fiebre me duró 10 días y aparte de eso un cansancio terrible, pero un cansancio, vamos, que no me sentía con fuerzas para nada, pero ni siquiera para pensar, no ya moverme, sino que es que realmente es que no me apetecía ni pensar, ni relacionarme con nadie, pero es que no tenía ni fuerzas para hablar. O sea, es una cosa extrañísima, pero era un cansancio terrible. A la semana siguiente ya fue una semana en la que ya empezó un poco ahí la fiebre, los primeros síntomas, el cansancio, los dolores musculares y sobre todo pues la falta ya de apetito, perdimos el sabor, perdimos el olor. Y esto pues ya llegó un momento en que dije, no puede ser el cansancio, digamos, por un esfuerzo físico, y debe de ser otra cosa. Entonces pues, decidí ir a urgencias después de 4 días así. Cuando fui a urgencias, pues, bueno, vieron que no tenía ningún problema respiratorio y me dijeron que a casa con un tratamiento. Empecé también con descomposición de estómago. Y ya hablando con un amigo mío que es médico, que trabaja aquí en el hospital de Granada, pues me lo dijo, dice, mira, no vengas al hospital, dice, porque tienes síntomas leves, a no ser que te encuentres con mucha presión en el pecho, no vengas. Dice, llama al número para que te receten el tratamiento para los síntomas que estamos mandando leves, que ante todo es paracetamol sobre todo, pero luego mandan un antibiótico para prevenir. Yo me fui a casa y a los 2 días seguía igual y dije, yo me voy ahí y que me internen. Pues en mi caso, desgraciadamente, en vez de recuperarme, pues yo lo que vi es que la cosa iba a mal, iba a peor. Con lo cual, al final, pues decidí coger el coche, irme directamente a urgencias, no llamar a ninguna ambulancia, porque en aquel momento estaban colapsadas, no ir a ningún taxista ni a ningún otro medio, ni involucrar a nadie de la familia, para no contaminar a nadie. Así que me cogí el coche, me fui a urgencias. Yo creo que es la vez que he ido por la autovía a menos velocidad, porque por lo menos la autovía era amplia, iba a 40, digo, con lo que no hay circulación y yendo a 40 no me salgo, así que fui allí a urgencias y allí, en vez de devolverme para casa, pues ya me hicieron las pruebas, vieron que la analítica pues no tenía absolutamente nada bien, me hicieron el PCR positivo y entonces a la habitación. Y bueno, cuando ya los síntomas se desarrollaron, porque hay una especie de eclosión
muy fuerte en el séptimo día, séptimo, octavo día de que aparecen los síntomas, ese día yo creía que me iba a morir. O sea, esa noche en particular fue una noche terrible, perdí 5 kilos de golpe, orinaba negro, había perdido el olfato, tenía diarrea, vamos, un machaque total, un dolor inmenso por todos lados, porque estaba, yo creo que lo tenía una inflamación general, y entonces era un dolor sostenido, que era casi inaguantable. Y bueno, esa noche yo sobreviví, pero realmente llegué a pensar lo mismo de esta no salgo. El tiempo que estuve en el hospital, cuando realmente estaba malo y realmente me costaba trabajo de ir pues desde el cuarto de baño hasta la cama, que estaba a 6 metros, pues yo pensé que esto ya empezaba a tener realmente fue el momento en el que me llegué a preocupar, no tanto por el aislamiento ni nada, sino porque realmente pues valoré que mi forma física estaba cada vez peor. Continué haciendo lo que podía del trabajo, pero en fin, ya hubo 4 o 5 días que no pude hacer nada, dejar que me cuidaran y nunca tuve percepción de que podía morirme, ni de que podía ser una cosa tan grave como después, cuando nosotros empezamos fue al principio del confinamiento y no teníamos todavía conciencia de lo que en realidad estaba pasando fuera. O sea, fue como de la noche a la mañana, estaba bien. O sea, y es que fue súper raro porque yo me notaba bien, o sea, era como, ay, que tengo energía, ya me levantaba por la mañana, me levantaba activa, por las tardes que era cuando más notaba el bajón, que era sobre las 12 del mediodía, ya iba cuesta abajo, ya era como, ay, tengo fuerza, ya me cunde en el trabajo, ya estoy... Y la verdad que era como frustrante porque te levantabas bien, te encontrabas mal y así parecía que mejoraba, luego volvía otra vez hasta que de repente ya me encontré bien y la verdad que desde ese momento... Y es cierto que a los 2 o 3 días ya que estuve en casa desde el lunes ya empecé a no tener síntomas. Fui mejorando y a los 14 días pues dejé de tener síntomas, todo esto ya aislado, y bueno, como mi mujer estaba conmigo y estaba sin síntomas, pues yo mantuve la cuarentena, no 14 sino 24, por ese, vamos a asegurar que esto ha pasado, ¿no? Ese cansancio continuó prácticamente un mes, la fiebre me desapareció a los 10 días, los síntomas fuertes también desaparecieron al cabo de unos 10 días, pero el cansancio persistió casi un mes y luego ya recuperar la forma física pues me ha llevado más tiempo. Hombre, claro, con lo que veíamos en televisión, al principio por eso era ese miedo, porque decía, ¿a dónde me va a llevar esto? Porque, vale, ahora a lo mejor tengo un poco de fiebre, pero a lo mejor de aquí a unos días... Ya empezaban a haber noticias cada vez más complicadas, todo eso con noticias verdaderas y falsas noticias hace que uno se vaya haciendo una imagen del problema que, bueno, pues hace que te preocupes. Pero nunca sentí miedo, o sea, realmente la sensación de que te puedes morir o de que está pasando algo muy grave o miedo sencillamente, eso yo no llegué a tenerlo nunca, es verdad. Más miedo me daba sinceramente el tener que ir al hospital. Yo lo tenía por mí y lo tienes más por la gente de tu alrededor, por tus familiares, por mis padres, ya son mayores, entonces pues tienes ese miedo que no salgas, ten cuidado, tal, por mi pareja también, oye, o por sus padres, pues lo típico. Por mí, sinceramente, como lo estás viviendo y sabes cómo te encuentras, no sientes tanto miedo, porque bueno, pues ya está. Te pones nerviosa cuando te notas más rara de lo normal, pero dices, bueno, si me pongo peor, pues me voy al hospital, no puedo hacer otra cosa. Más que miedo me encontraba mal, pero miedo nunca tuve yo, miedo, como decía, es que de esto me voy a morir. No, pues como cuando estoy uno muy malo, que está muy malo, pero nunca, no era consciente de lo que me podía pasar. Afortunadamente, pues bueno, en mi caso, pues las pruebas ya posteriores,
que ya me he hecho, pues bueno, no tengo ningún tipo de secuelas, que me acaban de hacer ahora análisis y todo, no tengo ningún tipo de secuelas. Y la otra cosa es que soy de los que tienen anticuerpos, que por lo visto hay gente que lo pasa y que desgraciadamente, a pesar de haberlo pasado, siguen sin anticuerpos. De hecho, di negativo, pero cuando le expliqué los síntomas, me preguntaron, ¿has tenido síntomas tal? Y le expliqué todo, me dice, vale, pues vamos a hacerte rápidamente la prueba para saber si tal. Y de hecho fue la primera a la que se lo dieron. Normalmente se esperan a llamar a la gente cuando se van a casa y a mí me la dieron en el momento. Y pues no tengo anticuerpos, así que cuando se lo dije a mi compañero me dice, está pasando muchísimo. Dice, hay mucha gente que no tiene anticuerpos, gente asintomática que tiene anticuerpos. Dice, solo sabes si la has pasado si en el momento de tener los síntomas tuviésemos hecho la prueba. Que ahora tenga yo los anticuerpos, tampoco se sabe cuánto tiempo me van a durar. Unos dicen que unos meses, otros dicen que pueden durar años y otros incluso que toda la vida, pero no tienen nada cierto. Ahora mismo tengo los test que me dicen que soy inmune, aunque te asustan diciendo que esa inmunidad es relativa, que no sabes lo que va a durar, que a lo mejor no la tienes, pero bueno, yo en principio me lo creo, de hecho no me estoy contagiando. Bueno, pues van surgiendo cada vez una nueva noticia, un nuevo síntoma, un nuevo tratamiento, una nueva secuela. Todo esto te va llenando la cabeza y te hace pensar que poco se conoce todavía de esta problemática y se va conociendo con el tiempo, ¿no? En aquella época que era al principio del confinamiento, pues se nos decía por televisión, no sé si era para no alarmar o por desconocimiento, realmente no conozco la verdad, el fondo de todo eso. Pues se nos decía que bueno, que era una especie de gripe más o menos fuerte, que si no teníamos problemas respiratorios que aguantáramos en casa con paracetamol y que no pisáramos los hospitales. Y pronto entendimos por qué, porque ya se empezaban a ver imágenes en televisión de que los hospitales estaban colapsados, de que la UCI estaban colapsados, de que la gente lo estaba pasando muy mal. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Que 24 días en una habitación solo, porque mi mujer trabaja en servicios esenciales, pues es complicado, porque se te pasa por la cabeza todo, ¿no? El aislamiento en mi caso no es algo que me preocupe mucho porque, vamos, tengo precisamente por temas de trabajo, pues experiencias de campañas antárticas de más cerca de un mes y medio, donde uno se encuentra totalmente aislado, donde al final tu medio de vida es desde el camarote al punto de trabajo con los ordenadores, al comedor y de vuelta al camarote, y entonces, pues bueno, en principio no tengo demasiado problema. Que se te pasan por la cabeza miedos, que esa soledad, a pesar de que uno tiene vídeos y que me tuve en una televisión pequeñita, y que trataba de hacer un poquito de ejercicio. Yo hacía la vida normal porque no tenía miedo como nadie. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente pues era un poco consciente de que sí, de que te podías enfermar, de que podría ser grave, más o menos, pero a nadie se nos contó cómo de grave iba a ser esto. Cuando estás aislado y estás mal de salud, lo que estás pensando es, estás valorando la vida y estás valorando mucho más otras cosas que en otras circunstancias valoras mucho menos. Ahora, cuando podamos verlo con un poquito de más distancia, veremos y podremos observar que nos ha afectado y nos va a afectar durante un tiempo porque ha cambiado nuestra vida, ¿no? Pues yo creo que este cambio ha sido un cambio necesario, porque en otras pandemias, desgraciadamente, no se utilizaban este tipo de medidas tan drásticas y el resultado era que había muchos más fallecimientos. Con lo cual ahora creo que estamos mucho más evolucionados, mucho más preparados y a pesar de todos los problemas que hay, de que al final son cosas nuevas, que se pueden hacer más o menos bien, pues al final hemos logrado, pues afortunadamente, que reducir notablemente el número de fallecimientos y el impacto. Estas cosas ocurren y bueno, hay que tener una cierta precaución, no ser locos, pero no encerrarse y decir esto es lo único que hay, no podemos salir a la calle ni tocarnos, ni hacer nuestra vida, ni enseñar, ni a trabajar, ¿no? Eso es una locura, es una locura. Hay que empezar a
a lanzarse y ser un poco valiente. O sea que somos una sociedad que al final está preparada pues para ese tipo de actuaciones hasta que llegue una vacuna y volvamos a poder volver a la normalidad anterior. Si esto hubiera ocurrido en vez de en el 2020, en 1920, como ocurrió en 1918, pues tendríamos centenares de miles de fallecidos, desgraciadamente. En la vida todo es una incertidumbre, quizás estas cosas es lo que nos enseñan, porque la gente dice, oye, es que ya nada volverá a ser igual. Yo creo que todo va a volver a ser igual, porque ¿qué tenemos cierto en la vida? Nada. Lo que pasa es que ante una cosa que podemos controlar tampoco nos damos cuenta de lo que en realidad pasa. Porque tú dices, esto viene, no lo podemos... Pero ¿qué cosa podemos controlar de nuestra vida? Y en algunas personas que están dentro de eso que hemos denominado grupos de riesgo, pues han pasado situaciones, yo diría que complicadas, ¿no? Y que ha provocado replanteamientos y pensamientos de la vida, de lo que ocurre en el mundo y de cómo pues un bichito pues puede provocar lo que ha provocado. El futuro me asusta, pero me asusta no por lo que me ocurra a mí, sino porque lo que está pasando colateralmente, los daños colaterales, ¿no? Como puede ser pues, bueno, la cantidad de gente que se ha quedado en el paro, la incertidumbre que hay en encontrar nuevos trabajos, el que la gente pues otra vez pueda relacionarse de la manera que entendemos, porque digan lo que digan, eso de estar a 1,5 metros de una persona, aunque seamos latinos, eso es horroroso. Yo lo que sí echo de menos, yo sé si siempre me besucona, entonces lo que sí echo de menos cuando veo a alguien que me da alegría es darle 2 besos, eso sí lo echo de menos. Entonces cuando ya estábamos en la fase 1 y hubo la primera reunión familiar de 10 personas, pues era un poco difícil, que además una familia muy besucona, el no poderte dar un beso con nadie, el no poder, ni siquiera un abrazo. Nos hemos encontrado con esto, lo estamos sobrellevando de la mejor manera que podemos cada uno y realmente la vida sigue, tenemos que seguir, hay que tener precauciones, creo que no hay que vivir con miedo. Una cosa es tener precauciones y otra cosa es vivir asustado. Una pandemia se produce cuando hay una infección para la cual no tenemos ningún tipo de anticuerpo en la humanidad. O sea, es un agente nuevo para la humanidad y todo el mundo es susceptible, por lo tanto, todo el mundo puede enfermar, que es lo que ha ocurrido con esto, ¿verdad? Bueno, pues la gripe, tenemos ese riesgo permanentemente. Los virus como el coronavirus, que es un virus ARN que muta mucho, pues seguramente tendremos otro ataque de otro coronavirus dentro de algún tiempo. Es decir, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que somos vulnerables. Una catástrofe desborda cualquier sistema sanitario. De hecho, así se definen las catástrofes sanitarias, como una circunstancia que es capaz de desbordar todas las previsiones sanitarias. Por lo tanto, nuestra situación fue decir, esto no se está desbordando, afortunadamente no nos llegó a superar porque hemos tenido esa enorme suerte, pero claro, nosotros solo teníamos que mirar un poco hacia Barcelona o solo teníamos que mirar un poco a cómo estaban los hospitales madrileños y decíamos, no sabemos si esa va a ser nuestra realidad. Trabajar con pacientes críticos puedes estar acostumbrada, pero en unas condiciones de confinamiento, de cambios familiares, de no poder visitar a tus familiares, para eso no estamos preparados, para eso no teníamos recursos, ¿no? Entonces, el atender a pacientes graves, pacientes incluso que sabes que tienen pocas posibilidades de sobrevivir, es algo a lo que más o menos te habitúas, ¿no? Pero el entorno, las condiciones de presión de alrededor, no. Y sobre todo la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y el sentirte tú tan cerca de cruzar la línea, ¿no? Esto irrumpió de una forma absolutamente brusca, porque aunque era una enfermedad que ya conocíamos desde el mes de diciembre, cuando aparece en China y nos cuentan que es una neumonía grave y tal, y la mayoría de nosotros lo relacionamos con un coronavirus similar al que hubo en el año 2002, que era el SARS, y que después se autolimitó, ¿no? Y que no pasó más nada, y lo veíamos como una cosa bastante distante, como una cosa bastante lejana, ¿no? Y pensamos que nunca iba a llegar aquí. Después
esto nos lo fueron retransmitiendo en tiempo real, minuto a minuto, los enfermos, los muertos, los tales. Esto pareciera que era una cosa más seria, pero claro, las autoridades sanitarias, pues especialmente las autoridades sanitarias europeas y muy particularmente las españolas nos tranquilizaban. Esto no va a llegar nunca aquí, aquí un brote no llegará nunca y tal y cual. Hasta que de pronto pues empezamos a ver que aparecen una serie de casos y en el mes de marzo empiezan a aparecer casos en España y ya algunos, no es que seamos videntes, pero tuvimos efectivamente claramente la percepción de que esto iba a explotar. Nuestros temores, por llamarlo de alguna forma, no era decir, esto es lo que sabemos hacer, pero ¿seremos capaces de mantenerlo durante mucho tiempo? Porque no sabíamos si esto iba a ser un día, una semana, 2 semanas. Y nosotros que habíamos estado intentando prever esto y teníamos hecho una estructura aprovechando una ala del hospital que estaba sin utilizar, hacer una sala de 30 camas con la infraestructura esto precisa de aislamiento y de circuito para que no se mezclen los pacientes con COVID, con los sin COVID y tal, de entrenamiento al personal para que aprenda a manejar los equipos de protección y tal. A pesar de que, como digo, hicimos toda esa infraestructura, hicimos protocolos de tratamiento, nos pasábamos el día estudiando, parecía que no íbamos a llegar nunca, porque esto todos los días se han publicado más de 100 artículos en revistas incluso de prestigio. Es decir, nosotros nos teníamos que reunir por teleconferencia por las tardes todo el equipo para ir modificando permanentemente los protocolos. A pesar de que teníamos todo esto muy bien, pues se nos fue quedando cada 3 o 4 días más enfermos y llegamos a tener pues más de 250 enfermos hospitalizados en la UBI, hemos llegado a tener 35 o 40 enfermos simultáneamente. Hubo días, concretamente yo en una de mis guardias, que ingresamos durante una noche un enfermo por hora. Y eso, aunque os puede parecer, bueno, pues un enfermo tampoco es tanto, un enfermo con estas particularidades y tan sumamente grave por hora es una barbaridad. Retrospectivamente lo veo como una proeza que parece casi imposible, ¿no? Cómo hemos sido capaces de hacer frente a esta demanda sanitaria explosiva, no solamente en nuestro hospital de la Facultad de Medicina, en el Hospital Clínico, sino en general en todos los hospitales y en todo el país. Nosotros hemos estado desbordados, pero no superados. Cosa que probablemente otros centros, porque hemos mantenido mucho contacto, al fin y al cabo, Andalucía fue la última parte de la ola. Por lo tanto, claro, nosotros ya cuando veíamos que esto nos venía encima, obviamente estábamos en contacto continuamente con nuestros compañeros de Madrid, con nuestros compañeros de Barcelona. Se ha hablado mucho de Madrid, es verdad que probablemente cuantitativamente ha sido lo más importante, pero Barcelona y los hospitales de Barcelona, la UCI más grande que se ha generado en nuestro país ha sido el Vall d'Hebron, con 220 camas de UCI. Imaginaros, 220 camas de UCI. Yo creo que lo importante sería, de nuevo, dar una respuesta eficaz a la demanda asistencial tan importante que se va a producir. Y yo creo que en este sentido tenemos mucho ganado. Es decir, yo creo que, por lo menos ante una ola de intensidad similar a la que hemos padecido, sí que podremos hacerle frente. Seguramente si el número de afectados fuera superior, pues seríamos incapaces. Afortunadamente, como digo, yo sé que esto se puede malinterpretar, por eso me gusta explicarlo bien. Hemos sido afortunados. Es como Italia, no podemos comparar la zona norte de Italia con la zona sur. El impacto que ha tenido tan brutal y tan feroz en la zona norte no es comparativa con lo que ocurrió en la zona sur, y aquí en España ha sido así, aún estando en una de las ciudades donde más se ha cebado esta pandemia, que ha sido Granada. Todos sabemos que Granada y Málaga es donde más se ha producido la afectación de esta enfermedad. Creo que esto ha tenido un impacto en la sociedad muy importante. Yo creo que por primera vez desde hace muchísimo tiempo, yo estaba pensando ahora mismo en el SIDA, que fue la otra gran epidemia que hemos padecido, y que todavía seguimos padeciendo, pero que tiene una notable diferencia con esto, y es que hubo muchísimos afectados, pero no se afectaron todos de golpe, no tuvieron toda una enfermedad aguda, de un día para otro, como en este caso, que supera todos los mecanismos del sistema sanitario, ¿no? Los grandes expertos definen esta enfermedad como una enfermedad tremendamente heterogénea. Es cierto que no hay dos pacientes iguales con la misma enfermedad. Yo, de hecho, a mis alumnos, que yo les explico asignaturas clínicas, afortunadamente, yo siempre les digo lo mismo. La enfermedad no existe. Además, se lo digo el primer día de clase, con lo cual todos dicen, pero bueno, si yo vengo aquí a aprender enfermedades. La enfermedad es un recurso didáctico que utilizamos para que ellos lo aprendan. Lo que existen son personas con nombre y apellido que tienen procesos de salud y de enfermedad. Eso es lo que existe. Para que ellos entiendan
que si tú vas buscando enfermedades, lo que vas buscando es un recurso y desprecias lo importante que es la persona que está padeciendo esa enfermedad. Y eso hace pues, que cada persona exprese sus síntomas, exprese sus signos de forma completamente diferente y que tú tengas que tener la capacidad y la visión global para poder unirlos y poder establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bueno, la universidad, afortunadamente, hasta donde yo sé, no ha tenido, muchos de sus miembros no han estado afectados, ¿no? Yo a los alumnos no les hemos seguido la pista porque la mayoría se han ido a sus respectivas ciudades y entonces es difícil poder haberlo seguido. Que yo sepa, de Granada, alumnos no ha habido, yo no he tenido ningún paciente afectado. También es verdad que los pacientes más jóvenes la enfermedad cursa de una forma mucho más leve y no requiere asistencia hospitalaria. Del profesorado y del resto del personal del hospital, yo no tengo cifras exactas, pero sí tengo en mente en este momento pues varios profesores de distintas facultades que hemos tenido hospitalizados, algunos de ellos en una situación de una gravedad casi extrema. Eran pacientes que es verdad que ingresaban en la UCI, la mayor parte de ellos conscientes, pero rápidamente por el deterioro que presentaban, pues había que desconectarlos de nuestra realidad con la sedación y conectarlos a un conjunto de dispositivos que nos ayudaban a mantenerlos en unas circunstancias adecuadas para que fueran recuperándose progresivamente. Pues el impacto primero era el tipo de paciente, ¿no? Tan diferente del que las noticias nos habían dado, ¿no? Eran pacientes más jóvenes, no con tantas patologías previas, que requerían un montón de cuidados, ¿no? Y que tenían unas expectativas de supervivencia bastante bajas. Un paciente llega a la urgencia con una sintomatología respiratoria y con sospecha de COVID, entra por un circuito diferente y le dice adiós a su familia, porque no la va a volver a ver hasta que salga. La recuperación de estos pacientes, particularmente, y en general de los pacientes graves que están mucho tiempo en UCI, el estar mucho tiempo en UCI quiere decir que has estado muy grave, es de un periodo de tiempo larguísimo. Por lo tanto, los pacientes graves que han estado periodos de tiempo largos en UCI, como es el ejemplo de esta enfermedad, en el momento actual están en la fase inicial de su recuperación y todavía tienen unos déficits muy importantes. De hecho, nosotros, pues pacientes que salían de la UCI recuperados de esta enfermedad, luego estaban en planta incluso más tiempo del que habían estado en UCI. Tienen un estrés postraumático, los pacientes tienen una polineuropatía del paciente crítico, no pueden moverse, pierden la fuerza, tienen alteraciones sensitivas y sensoriales, es decir, es terrible, ¿no? Entonces, claro, esta gente tarda mucho más tiempo en recuperarse. La mayor parte de los enfermos con COVID es cierto que han tenido una estancia media elevada en la unidad de cuidado intensivo. Pero es cierto que todos los procesos patológicos que condicionan afectación de múltiples órganos, lo que se conoce como síndrome de disfunción multiorgánica, conllevan tiempos de estancia muy prolongados. Y este es el paradigma de enfermedad que afecta a múltiples órganos, por lo tanto sí que es cierto que eran pacientes con estancias muy prolongadas. Efectivamente, después quedan bueno, pues no iba a decir estigmatizados, pero quizás esa no sea la palabra exacta, pero sí que quedan de alguna manera señalados por la enfermedad. En los últimos años se ha definido un síndrome que se llama el síndrome post-UCI, que es un síndrome parecido al síndrome postraumático, para que nos entendamos como el síndrome que sufren los militares cuando vuelven de una acción bélica, el famoso síndrome de estrés postraumático. Pues claro, los pacientes en UCI sí sufren también un síndrome de estrés postraumático, porque al fin y al cabo ya no solo se trata de su enfermedad, se trata de que en la mayor parte del tiempo están sin sus familiares. Hemos vivido el momento de mayor preparación tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca hemos estado tan preparados. Y aun estando todos los preparados que estábamos, esto ha sido un test de estrés brutal. Es decir, esto llevaba accesorio una serie de elementos que para nosotros eran desconocidos y que socavan realmente, emocionalmente, tienen un impacto muy importante, sobre todo los que hemos participado en la asistencia de los pacientes. Hemos pasado mucho miedo, ¿no? Miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a las personas de nuestro entorno y ha habido muchas sensaciones negativas, ¿no? De incertidumbre, de qué va a pasar, ¿no? Porque estábamos preparados pero no lo habíamos hecho nunca.
Lo habíamos hecho de forma puntual, pero de forma tan mantenida en el tiempo no lo habíamos hecho. Por lo tanto, lo primero es un reto, y ha sido un reto increíble, increíble. Bueno, en esa situación pues nos desenvolvíamos como buenamente podíamos, ¿no? Porque los protocolos casi que cambiaban cada día, ¿no? O sea, hoy hacías unas cosas y mañana esas cosas no se podían hacer, ¿no? La unidad de cuidado intensivo es un universo muy particular dentro del hospital. En los hospitales, no digo que en todos los servicios, pero en muchos servicios está muy bien identificados los médicos, los enfermeros, pero en la UCI esto no es así. Habían hecho un esfuerzo por contratar personales para UCI para atender a estos pacientes que llegaban de forma masiva, ¿no? Pero la gente que estaba disponible en ese momento ya no tenía mucha experiencia, no tenían experiencia en UCI. Entonces, cuando llegamos personas reclutadas de otras unidades, pues se notaba que agradecían que llegáramos gente que sabíamos o más o menos nos sabíamos desenvolver un poco en la UCI, ¿no? Los enfermeros han salido tremendamente afectados. Ten en cuenta que son los profesionales de los cuidados, son los que más cerca están al paciente y por lo tanto la repercusión que esto ha producido en ellos, yo diría, y casi sin temor a equivocarme, que ha sido más profunda y más brutal que la que se ha establecido sobre la profesión médica. El tema del material de los EPI, ¿no? De los equipos de protección individual, eran escasos, aunque nosotros llegábamos y nos daban un mono, ¿no? Y a veces una mascarilla FP2 o no tenías que utilizar la de los turnos anteriores, ¿no? Entonces eso te daba una sensación de desprotección, ¿no? El problema es que cuando estás en esa situación, la única forma de actuar es inhibiéndote de todo. Luego piensas, yo me acuerdo cuando yo salía de la guardia y tenía una hora de vuelta en el coche, dándole vueltas, pero es que en esos momentos no puedes pensar en nada. Tienes que estar centrado en tu paciente. Y no puedes pensar en nada, porque si piensas en otra cosa, te despistas, te desconcentras y eso lo paga tu paciente. Había otro problema que era, como no teníamos EPIs suficientes para entrar en la habitación cada vez que requería una atención del paciente, pues hacíamos distribuciones, ¿no? Cada enfermera en aquel momento llevábamos 2 pacientes, entonces tú te aliabas con tu compañera de manera que ella se ponía el EPI hacia sus pacientes y los tuyos y tú le apoyabas desde fuera y en la siguiente ronda entrabas tú y ella te apoyaba desde fuera, ¿no? Entonces se establecieron lazos bastante fuertes de solidaridad, de amistad entre las compañeras, ¿no? Todos los estamentos de los profesionales se han volcado literalmente en la atención. Gracias a eso hemos podido dar respuesta a esto, es decir, desde el celador hasta el pinche de cocina se han volcado todos, cada uno haciendo su papel, el que le corresponde, pero de una manera altruista, sin ponerle límite a su trabajo ni límite al tiempo. Yo particularmente he tenido mucha suerte, no me he contagiado, desde el punto de vista psicológico lo he llevado bastante bien, nuestros resultados han sido buenos, no podemos decir, porque yo creo que cuando lo haces mal hay que decirlo, pero cuando lo haces bien también, nuestros resultados han sido buenos, pero conozco muchos profesionales que han salido no solo físicamente afectados, porque estamos todos absolutamente agotados, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones, estamos agotados, no sabemos qué va a pasar si viene otra gran pandemia, pero ahora mismo estamos como si hubiéramos corrido una maratón y nos estuvieran diciendo cuando queda 1 kilómetro para llegar, que a lo mejor tienes que correr otra. Y dice, uy, no me diga eso. Y da un poco de pereza, porque claro, la gente está un poco cansada y dice, volver otra vez a empezar, esto sería terrorífico volver otra vez a empezar, porque hemos invertido mucho tiempo y muchas emociones. Esta es una enfermedad que nos ha sacudido emocionalmente a todos. Yo utilizo el mismo ascensor para ir al vestuario que utilizaba antes, ¿no? Antes me paraba en la 5ª para entrar a la UCI y ahora me bajo en el mismo ascensor a la 3ª y es que no quiero ni que se pare el ascensor en la 5ª, vamos, porque aunque ya no es lo mismo, es que ya no sé, ni está distribuida las cosas de la misma manera, es como otro sitio, ¿no? Pero se ha quedado la imagen ahí de un agujero negro al que no quiero que ni siquiera que se abran las puertas del ascensor ahí, ¿no? No todo el mundo tiene la misma capacidad de asumir estos retos y están agotados. De hecho, sabes que yo creo que en todos los centros sanitarios los servicios de salud mental han destinado recursos concretos, horas de consulta concretas para la atención de los profesionales, tanto médicos como enfermeros. Yo creo que los profesionales sí tenemos ciertas secuelas de ese periodo por el que hemos pasado, ¿no?
depende de la fortaleza de cada persona y de las circunstancias del entorno, ¿no?, emocionales, familiares y de los recursos mentales, por decirlo así, que una persona, la fortaleza que tiene una persona, pues esto le ha hecho un daño irreparable o no. Yo sí veo a mis compañeras, algunas de mis compañeras que refieren continuamente cuando estábamos en el COVID, allí hacíamos esto, allí hacíamos esto, allí esto lo hacíamos, o sea, con mucha referencia, ¿no? Yo creo que eso es como una secuela, ¿no? Yo la verdad es que personalmente he optado más por olvidarlo, ¿no? O sea, yo en el momento que me le retornaron al quirófano, a mi zona de confort, donde yo conocía lo que tenía que hacer, donde había una certidumbre de qué es lo que iba a pasar, donde los pacientes venían clasificados ya, ¿no? Porque cuando entran en quirófano, si no le han hecho la prueba, van a un quirófano especial, a un quirófano COVID, donde tú ya tienes el equipamiento completo y te sientes segura, ¿no? Mi reacción personal ha sido olvidar esa fase. ¿Hemos pasado miedo? Sí. Pero el que hayamos pasado miedo no quiere decir que nos hayamos puesto de lado, sino todo lo contrario. Nosotros cada vez que entrábamos, pero no es por el hecho de que nos pudiera pasar algo, no, era por el hecho de lo desconocido. Todo el mundo tiene miedo a lo desconocido. Bueno, son emociones fuertes, ¿no? Son impresiones fuertes que tenemos que asimilar y tenemos que digerir, ¿no? Pues la alegría, la verdad, es cuando los pacientes iban de alta. Lo contento, ¿no?